Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido en lo profundo de un bosque oscuro, se encontraba el antiguo cementerio. Este lugar era conocido por albergar a los difuntos de generaciones pasadas, pero también ocultaba una oscura maldición que acechaba a todo aquel que osara adentrarse en sus sombrías parcelas. La leyenda cuenta que una noche sin luna, un grupo de jóvenes aventureros decidieron explorar el siniestro cementerio en busca de emociones extremas. Se adentraron en la noche, llevando consigo solo unas linternas y nerviosa valentía. Desde el momento en que cruzaron los altos portones de hierro, un escalofrío recorrió sus espaldas. A medida que avanzaban entre las tumbas, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las lápidas antiguas parecían susurrarles palabras macabras y sus sombras se alargaban como demonios grotescos. Sin embargo, el grupo no se dejaba amedrentar y continuaba su recorrido. Fue entonces cuando uno de ellos, Pedro, se dio cuenta de que una extraña niebla comenzaba a formarse alrededor de sus pies. La niebla se espesaba rápidamente y, de repente, el suelo pareció abrirse bajo ellos. El grupo cayó en una especie de túnel subterráneo con las paredes hechas de huesos humanos. La luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar la oscuridad que los rodeaba, mientras sus corazones latían con pavor. La única salida era seguir adelante. A medida que caminaban, las paredes del túnel se estrechaban lentamente, dejándolos sin espacio para moverse. Comenzaron a temer que sus cuerpos fueran atrapados para siempre en ese angosto agujero mortuorio. Pero el verdadero horror aún estaba por venir. De la oscuridad emergió una figura desfigurada, la de un espíritu vengativo que había perecido en el cementerio, atrapado en una eterna agonía. Su rostro era una grotesca máscara de dolor y sus ojos brillaban con un fuego demoníaco. Con una risa siniestra, alargó sus dedos hacia ellos, arrancando pedazos de piel y carne a su paso. Los jóvenes gritaban de dolor mientras intentaban escapar, pero el espíritu de la maldición era implacable. Con cada toque, su piel se volvía grisácea y se desmoronaba sobre el suelo. Pronto, se convirtieron en cadáveres vivientes, atrapados en una existencia de tortura eterna. La maldición del antiguo cementerio se extendió por todo el pueblo. Poco a poco, cada persona que se atrevió a acercarse a ese lugar maldito sufrió un destino espantoso. El pueblo entero fue condenado a sufrir las consecuencias de su insensatez, y los gritos de agonía resonaban en cada rincón. Hoy en día, el antiguo cementerio permanece abandonado y silencioso. Los seres valientes que alguna vez habitaron el pueblo no se atreven a mencionar su existencia, pues saben que la maldición aún acecha, esperando a nuevos incautos aventureros para desatar su furia mortal. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de un antiguo cementerio en medio de la noche, piénsalo 2 veces antes de adentrarte en sus oscuras profundidades. Puede que nunca regreses y te veas atrapado en la maldición del antiguo cementerio, condenado a vivir una pesadilla eterna.